Listo. Bendito Padre Celestial, Señor mi Dios, gracias te damos por esta noche, Padre. Gracias por tu amor, tu misericordia, Padre, porque a pesar de todas las vicisitudes que pasamos, Señor, en el día, tu misericordia siempre llega a cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos de manera súper especial que nos dé sabiduría, sobre todo como tú nos pides que la pidamos nada más, sin ningún miedo, Señor, porque queremos saber de las cosas tuyas, Señor. Esa es la sabiduría que nosotros anhelamos de nuestro corazón, Padre. Te pido que guíes al pastor Isaías, Padre, en esta enseñanza, Señor, para que también podamos nosotros entender de mejor manera las cosas y aprender más de ti. Te pido por todas las personas que están aquí conectadas. Te agradezco mucho, Señor, por haberles puesto eso en el corazón. A las personas que están por conectarse, Señor, de la misma forma, y los que no puedan también, Señor, bendícelos. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Hermosa familia, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo especial de estudio de las Sagradas Escrituras, especialmente del libro de Proverbios. Hoy nos toca Proverbios capítulo 4, es el que vamos a estar viendo, capítulo 4 de Proverbios. Así que abran sus Biblias en el capítulo 4 de Proverbios. Proverbios 4. Ya lo tenemos. Listo, listo. Ahí vamos a ver. Este es una advertencia, un llamado de atención para los hijos. Y como ya hemos venido estudiando el libro de Proverbios, entendemos que cuando hace referencia a un llamado de atención o a un proverbios, un mashal para los hijos, significa o hace referencia que esto es para todo aquel que es hijo de Dios. Y como hijos de Dios, entonces vamos a aprender este mashal, este proverbio, que es para nosotros y es para cada uno de nosotros. Así que ahí bienvenidos también Arianita, ya está con nosotros, Alejandro y Estefano también ya están ahí conectados, listos. Bendiciones, bienvenidos. Entonces, buenas noches, Pastor Isaías. Buenas noches, mi querida Arianita. Entonces, ahora sí, vamos a ir indagando un poquito. ¿Qué nos dice Proverbios capítulo 4? En primer lugar, este proverbio está dirigido para entender, para comprender los beneficios de la sabiduría, ¿sí? Entonces ahí escriba. Proverbios capítulo 4 está diseñado o está estructurado para darnos a conocer la importancia y los beneficios que se adquiere el momento de interiorizar la sabiduría, el momento de vivir esa sabiduría especial por parte de Dios. El proverbio número 4 o el capítulo 4 de Proverbios está estructurado en 3 secciones. La primera sección va desde el verso 1 hasta el verso 9. Es la primera sección que aparece, ¿sí? Y va a estar tratando temas muy importantes de cómo la sabiduría nos muestra las enseñanzas puntuales para una vida. El proverbio o la estructura número 2 que va a aparecer en el capítulo 4 va desde el verso 10 al verso 19. Y ahí aparece los consejos que hay que evitar para no caer en la destrucción y cómo el consejo de la sabiduría nos ayuda a restaurar, a vivir una plenitud. Y la última sección en este capítulo 4 de Proverbios va desde el verso 20 hasta el verso 27. Va desde el verso 20 al verso
27, en donde nos va a mostrar que esta sabiduría debe ser guardada, es decir, obedecida, cuidada en lo profundo del ser. ¿Y qué es ese profundo del ser? Es nuestro corazón. Y ahí el término hebreo es lev, que significa el centro, la base de nuestra vida. Entonces el corazón, desde el sentido bíblico, es la base de nuestra vida. Así es. Entonces eso va a trabajar la tercera sección. Así que 2 cucharas de caldo y manos a la presa. Primera sección. Vamos a aprender un poquito. Beneficios de la sabiduría. Capítulo 4, versículos del 1 hasta el 9. Esos 9 versículos. Dice así, escuche atentamente. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú le hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Hasta ahí la primera sección que tiene que ver con ese adquirir la sabiduría, vivir ese proceso de sabiduría. Muy bien, cuando nosotros nos acercamos al texto sagrado y el término aparece con Shimeu, que es la palabra hebrea, ya les presento, aquí está. Muy bien. Aquí estamos en el verso 1. Y el verso 1 empieza con esta palabra, Shimhu. Shimhu. Y esto significa escuchar con atención, ya lo hemos explicado anteriormente. Escucha con atención, escucha atentamente. Y al ser un verbo en proceso cal, imperativo, que es una forma que está la gramática hebrea, significa que es una orden de acción interna profunda. Escucha atentamente, escucha con entendimiento. ¿A quién le dice que escuche? A los benei, a los hijos, o banim, los hijos, perdón. Banim, hijos, que escuchen esta corrección, este musar, que también significaba consejo, ¿no? Esta corrección de un padre. ¿Quién es el que va a presentar esa corrección y todo lo demás? El Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Dios. Entonces significa o hace referencia, escucha atentamente el consejo que te da Dios. Oiga, lindo de entender ya de entrada. ¿Por qué? Porque de entrada nos está diciendo, escucha atentamente las enseñanzas que Dios te da. Ese es el principio que vamos a aprender dentro de adquirir sabiduría. Si escuchamos atentamente la voz de nuestro Padre, que es Dios, escuchamos atentamente lo que Dios nos quiere enseñar, nosotros, usted y yo, prontamente vamos a cambiar nuestra manera de vivir, vamos a cambiar nuestra manera de entender los preceptos profundos
el amor redentor, el amor divino. En el verso 1, por tanto, inicia diciendo, escuchen hijos la enseñanza de este padre. Este padre en cuanto a relación con Dios. Y luego dice, esté atentos para que conozcan la cordura. No he dicho gordura, para que conozca la cordura. ¿Sí? Como nos presenta el texto, dice, y atended, es decir, estar predispuesto, estar listo. Aquí está la palabra, que es también un verbo en tiempo y fil, imperativo, que dice, ustedes deben estar atentos, punto, para que conozcan biná, el entendimiento que Dios da. Acá dice para que conozcas cordura. Bueno, la cordura y el entendimiento van por el mismo camino como sinónimos, pero la mejor palabra para biná es entendimiento, o conocido también como inteligencia, ¿ya? Biná, inteligencia. Entonces, estén atentos, o sea, constantemente atentos, tomen atención, estén con los ojos abiertos, despiertos, para que logren entender esta sabiduría, este regalo de Dios. Por lo cual, si aparecen dos verbos, y usted puede observar, aparecen dos verbos en forma imperativa, en orden, como exigencia. Está estos dos verbos en tiempo imperativo, en acción imperativa. Entonces es una ordenanza. Y si es una ordenanza y aparece dos veces en un texto, en un verso bíblico, significa lo que viene a continuación es de suma importancia. No lo desperdicies, no lo eches de lado. Esto que vas a aprender a continuación es de suma importancia. Por eso son imperativos, son ordenanzas que hay que cumplir. ¿Y cuáles son esas ordenanzas que usted y yo debemos cumplir? Es la siguiente. Porque os doy buena enseñanza. ¿Y cuál es la buena enseñanza? No desampares la ley. Vamos a ver cómo lo presenta el texto en su idioma antiguo. Dice, ki, ¿por qué? Lekaj, que significa enseñanza profunda, más que doctrina. Enseñanza profunda. Tof, buena, enseñanza profunda y buena. Les doy a ustedes. Y aquí viene mi dirección. Esta es la palabrita. Torati. Mi instrucción, mi dirección. Torati viene de la raíz Torah. ¿Sí? Para que usted sepa un poquito, y aquí le escribo la transliteración para que mi querida Arianita pueda tenerlo. Es Torati, que esto viene de la raíz Torah, que significa instrucción, guía, dirección, camino, camino de vida. Entonces le dice que para ustedes esta enseñanza es de suma importancia, porque es una enseñanza transformadora. Y esta enseñanza transformadora es mi dirección, la cual ustedes no deben abandonar, no deben dejar, no deben ponerla como de lado, ¿sí? Y aquí aparece en modo imperfecto, es decir, que la acción todavía no ha concluido, por eso es imperfecto. Esto nos indica, o esto nos quiere decir, que la enseñanza de la palabra de Dios es lo más importante para nuestra vida, porque nos instruye, nos guía, nos muestra un camino. Es lo más importante para nuestra vida y es lo mejor. Entonces, claro, aquí en el verso 2 solo nos dice no desampares mi ley, pero en realidad es no abandones, no la menosprecies, la enseñanza de vida, esa corrección
especial. ¿Ya? Veamos cómo está ahora el texto número 3. Aquí borramos solamente este cuadrito, listo. Veamos el texto número 3. ¿Qué nos dice? Y aquí nos presenta. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y aquí nos presenta algo interesante, dice, Kiben, pues hijo, Haití, fui, ¿sí? Hijo fui, Leavi, para mi padre. Es como decir, para mi padre fue un hijo Raj, que es un adjetivo masculino singular absoluto. ¿Qué significa Raj? Es no tanto delicado y tierno, sino que significa como es especial, como más importante en medio de todos, como que le dio un poquito más de importancia. Por eso Salomón, Shlomo, entre los hijos de David, va a ser el que va a tomar el trono. Entonces a eso se refiere, no es que era delicadito, como diríamos, muy consentido, no, 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 no. No iba en ese sentido el texto. El mimado, eso es mi querido Reinaldo, no, no. No es que era el mimado del grupo, ¿no? Sino que tenía un propósito especial y David lo sabía de antemano. Por eso David lo va a establecer como rey de Israel a Salomón. Entonces es como decir, para mi padre me veía con otros ojos. Y no sé si los padres pueden observar eso. A veces miran a un hijo y dice como que a futuro tiene ya más claro el panorama, pero ven al otro y dice, Dios mío, ¿qué hago con este hijo mío? Porque no mismo va a dar pie en bola, como que me va a costar incluso que levante alas y vuele por sí mismo. Y la madre va a decir, no, tranquilo, mijito, que se quede nomás, ¿no? Ahí las madres amorosas y bellas. Entonces a eso hace referencia esa palabrita, no tanto a un sentido de ser delicado como especial, no, 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 sino que veía algo a futuro, como que le veía esa parte increíble. Por eso dice, mi padre me veía de esa manera. Entonces, eso hay que comprender. ¿Y eso qué significa? Que Dios nos mira lo mismo a cada uno de nosotros. Dios nos mira con esa mirada paterna, transformadora, restauradora, en el sentido de que Él sabe que tiene, o nosotros tenemos, algo especial. Así, sí, así como usted es, así, si se ve al espejo o enciende su cámara y se mira a través de su cámara usted mismo, así, si se asusta a un principio, no se preocupe, así le ama a Dios. Pero el punto es que usted tiene que entender que usted tiene un propósito, un plan perfecto de parte de Dios para su vida. Y dice, y único, y aquí aparece la palabra Yahid, Yahid, ¿sí? Esa palabrita Yahid significa único. De ahí vienen las raíces del pensamiento de unicidad, único como tal, ¿sí? Ante mi madre. O sea que mi mamá me veía, ella sí, como el único en el proceso. Y probablemente era porque no se lee en el texto sagrado que Betsabé, la esposa de David, sea o haya tenido más hijos. ¿Sí? No nos dice el texto, solo nos dice que apareció Salomón, claro, el primer hijo murió por causa del pecado, pero de ahí no nos dice si después de Salomón tuvo o no tuvo más hijos. Realmente
tendría que revisarlo, o si la mente no me falla, no he visto más hijos. Pero si vemos el texto aquí en Proverbios, está diciendo fui único, para ella, para mi madre. Si traemos a una conexión hermenéutica con nuestra actualidad, usted es único para Dios. Usted, sí, usted es único para Dios. No hay otro. No hay otro con esta misma locura que tiene Isaías. No va a haber otro. Y mi esposita va a decir, amén, gracias a Dios, que no haya otro así. Y algunos de ustedes, sí, son únicos y serán hijos únicos. No habrá otro hijo. Pero delante de Dios, ustedes son una bendición para Él. Una bendición sobrenatural. Así que jamás usted tenga una idea de inferioridad. Usted no es inferior a nadie. Delante de Dios es hijo como hijo único. Aunque sabemos que todos los que aceptan a Dios llegan a ser hijos de Él, pero nosotros debemos presentarnos como hijos únicos. Es hermoso entender. Fui para Dios alguien muy importante, pero para mi madre aún más porque soy uno. ¿Ya? Continuemos con el texto. ¿Qué más nos dice? Y el texto nos dice, y él me enseñaba y me decía, ¿quién? Mi padre. Oiga, papás, papitos que me están escuchando en este momento y los que vamos a ser futuros papás, aunque yo ya me siento papito, aunque mi bebito todavía está en crecimiento en el vientre de mi mamá, pero ya soy papá. Ya me toca estar viviendo ese proceso. Así que los que todavía no son papás, para ellos, recuerden esto, van a ser algún día papás. Y cuando aconsejen algo, recomienden algo a sus hijos, oiga, qué mejor recomendación que la que viene a continuación. Escuche, dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón, o sea, guarda en tu ser profundo, en todo tu ser, guarda, retenga, que sea como algo que lo toma, encarna, llegue a ser uno contigo. Viene siendo la palabra, retén en lo profundo de ti mis razones, mis enseñanzas. Veamos cómo lo plantea el hebreo en este ámbito, para verlo más profundamente. Retenga tu corazón mis palabras. Dabar, aquí aparece la palabra dabar, y aquí dice mis razones. Dabará o dabará, que es un subjuntivo que tiene una relación y hace referencia a mío, pero ¿qué? Mis palabras. Y dabar, ¿qué significa palabras de vida? O sea, detén, encarna la palabra de vida. Oiga, lindo. ¿Y cuál es esa palabra de vida? Lo que me enseña la Torá, me enseña la Biblia. Esa es la palabra de vida eterna. Lo que Dios me enseña diariamente. Ahí, en los 66 libros que usted tiene, llamado Biblia. Ahí, eso hay que ir guardando en el corazón. Y luego dice, Shemor mitzvot, ¿sí? O mitzvotá, que significa guarda mis mandamientos. Y si guardas mis mandamientos y guardas mis palabras en tu ser interno, encarnando en lo profundo de ti, solo entonces, hayé, vivirás. O sea, disfrutarás la vida. Entonces, si guardamos la palabra de Dios, si usted y yo guardamos esa palabra de bendición, esa palabra de vida plena, oiga, usted y yo vamos a disfrutar la vida.
Y esa es la vida en abundancia que habló Yeshua. El vivir la vida en abundancia significa que usted está encarnando diariamente la palabra de Dios, guardando, que significa obedeciendo los mandamientos. Guarda la palabra y obedece los mandamientos. O guarda la palabra y vive la palabra. Experimenta, le hace suyo, es parte de usted la palabra de Dios. Por lo cual, si usted lee la Biblia, pero no empieza a llevarlo a la práctica, las enseñanzas o mitzvot, temo decirle que solo ha leído la Biblia, pero no ha encarnado la Biblia, no ha hecho parte de usted la palabra de Dios. Así que hagamos parte de nosotros la palabra de Dios. Hagámosle parte de nosotros. ¿Qué nos cuesta? Y por ahí alguno de ustedes dirá, uy, pastor, ¿qué no nos cuesta? Empezando con que tengo que dejar mi egoísmo. Ya desde ahí me cuesta. Y nos cuesta, familia. Literalmente nos cuesta. A cada uno de nosotros nos cuesta dejar nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra parte emocional para otorgarnos, entregarnos a Dios. Para llegar a ese nivel de relación íntima personal con nuestro Dios Todopoderoso. Así que familia, hay mucho por meditar. Hay mucho por reflexionar. Y hay mucho por vivir. Así que retenga tu corazón mis palabras o la palabra de Dios y guarden, obedezcan, encarnen sus mandamientos. ¿Y qué nos dice? ¿Cuál es la promesa al final? Y disfrutarás la vida. Sí, así mismo es, mi querido Fabri. Los mandamientos son los mitzvot. Y mitzvot significa guías o instrucciones para saber cómo vivir. Esa es una mitzvah. Mitzvah significa llevar a la práctica una guía para saber cómo adorar. Ahí soy más específico, ahí amplío un poquito más. O sea que una mitzvah, mitzvot es el plural, que significa mandamientos, pero una mitzvah, que es un mandato, hace referencia a algo que yo empiezo a vivirlo, encarnarlo, para empezar el camino. Mi querida Arianita. Pastor, una pregunta, no leí muy bien. ¿Qué era mitzvot? Le escribo con gusto, mi querida Arianita. Gracias, pastor. Mandamiento o mandamientos se escribe en hebreo así, mitzvot. ¿Sí? Ese es el plural, mitzvot. ¿Ya? Y mandato, que es singular, es mitzvah. Y eso significa mandato. Pero ¿qué es o a qué se refiere el mandamiento o el mandato? Significa una manera o una forma, aquí le pongo una manera y o una forma para disfrutar o saber cómo vivir. ¿Sí? ¿Y cómo vivir qué? Vivir en el conocimiento de las verdades de Dios. ¿Ya? Eso vendría a ser un mandamiento. Un mandamiento llega a ser una manera, una forma, una herramienta, incluso podría decirse, para disfrutar o saber cómo vivir. En el conocimiento, es decir, que
Yo sé, yo conozco ahora cómo conectarme con Dios en esas verdades que Él lo ha transmitido para que yo disfrute la vida, para que usted y yo disfrutemos la vida. ¿Ya? ¿Quedó claro, mi querida Arianita? Ya. Sí, pastor, gracias. Excelente. Continuemos. Entonces, sigue el verso 5 y dice, adquiere sabiduría, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Veamos cómo lo presenta el texto antiguo. El verso 5 dice así. Y nos va a presentar de la siguiente manera. Kené, que es otro imperativo, es un verbo en cal, imperativo, que significa adquiere como una orden. ¿Y qué es lo que tengo que adquirir? Jochma, sabiduría. Y nuevamente aparece el imperativo, adquiere. ¿Pero qué tienes que adquirir? Entendimiento, que es biná, inteligencia, sabiduría e inteligencia. Es las dos cosas que debemos nosotros adquirir constantemente. Y luego dice, toshkol o toshkaj. ¿Qué significa esto? De tishkaj, toshkaj. Hace referencia, tú no te estés olvidando, dejando, ¿sí? O sea, no es algo perfecto, es decir, que ya concluyó la acción, sino que constantemente se va dando. O sea que la gente está constantemente olvidando. Por eso los dos imperativos dice adquiere, que sea parte de ti la sabiduría y la inteligencia para que no te sigas olvidando y no te sigas apartando. ¿De qué? ¿De qué estoy olvidándome? ¿De qué me estoy apartando? De esta palabrita de mucha importancia, que es imre. Y la palabra imre, que le escribo aquí para mi querida Arianita, imre, esta palabrita imre significa dichos, pero también se puede entender como instructivos o guías. ¿Sí? Entonces dice, no te apartes de mis dichos, de mis instructivos, de mis guías, de lo que ya te he estado enseñando verbalmente. Aquí aparece la palabra po o pi, que también vendría siendo, pero más se utiliza el término po, ¿ya? Po. Entonces, este término de mi boca, ¿por qué po? Porque esta palabrita que está utilizando una P o fe, tiene una relación con la aspiración, con mi garganta, y para el contexto antiguo hebreo, toda la garganta tenía que ver con el sentido de la vida. Todo esto, la boca, la tráquea y todo lo que tiene que ver con los niveles pulmonares y todo, es importante para la vida. O sea, no te olvides de esos dichos que salen de mi boca, pero el sentido es los dichos de la vida, que producen o dan vida. ¿Sí? Eso es muy importante. Estas enseñanzas, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia y no te olvides lo que produce vida es algo imperativo, es decir, es una orden que hay que seguirla. Luego dice, no la dejes y ella te guardará. ¿Cuál? La sabiduría y la inteligencia les guardará. Guardará su camino. Pero veamos,
para ser más precisos. Dice al ta'atsebeha, que significa la abandones, no la abandones, y te protegerá. Así que hay que tener en cuenta el vivir la sabiduría y la inteligencia. Si vivimos la sabiduría y la inteligencia, nos protege. Si no vivimos la sabiduría y la inteligencia, obviamente no tendremos protección y andaremos desprotegidos, siempre tomando decisiones descuidadas, destructivas y que no van a traer bendición. Luego dice, ámalas, ahabaj, que es la palabra, un verbo cal imperativo, que significa una orden, ámala, que sea parte de ti. ¿Y qué? Y te guardará. Pero esa palabrita, ese verbo cal imperfecto que aparece ahí, significa te estará guardando constantemente en lo profundo. Te estará guardando constantemente en lo profundo de ti. Oiga, lindo. O sea que si amo la sabiduría y la inteligencia que viene de parte de Dios, que está en sus mandamientos, que está en su palabra, entonces me va a guardar profundamente, va a haber una protección profunda en mi ser para no desviarme, para no destruirme, sino para quedar conectado con Dios. Entonces todo esto nos va enseñando este pasaje. Sí. Es lo hermoso. Luego dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, que ahí nuevamente está un imperativo, adquiere sabiduría. Así que hermosa familia, chicos y chicas, hermanos y hermanas, líderes y lideresas, os ruego en el nombre del Señor, adquieran sabiduría. Y usted me dirá, ¿y cómo adquiero sabiduría? El principio de la sabiduría es la honra a Dios. ¿Y cómo honro a Dios? Perfeccionando mi vida cada día en su palabra. Viviendo como el Mesías vivió, dando el ejemplo de Jesús el Cristo, de Yeshua HaMashiach. Eso es lo mejor. Esa es la manera, familia, de vivir esa esperanza transformadora, de vivir esa esperanza restauradora. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. O sea que la inteligencia de Dios vale más que toda posesión que tengamos. Sí. ¿Sabe por qué? Porque trae shalom. ¿Y qué shalom? Restauración. Las posesiones le trae dolor de cabeza en muchos de los casos. Pero la inteligencia en Dios le trae paz y restauración a su vida. Paz y restauración a su vida. Eso es lo que produce la inteligencia dada por Dios. E incluso cuando usted diga, wow, qué inteligente que soy, recuerde que eso es un regalo de Dios. Así que tampoco se sienta el Batman de este tiempo. No. Usted debe entender que aún la inteligencia que usted ha adquirido es porque a Dios se le plació darle. Pero si no se ha esforzado, va a haber detalles que usted no conoce y su inteligencia no se va desarrollando. Pero si cada día usted estudia, indaga, analiza, vive, practica, interioriza, Dios le va a mostrar nuevos caminos de redención para su vida. Y el 8 dice, engrandécela, y eso hay que revisarle en el texto hebreo del Antiguo Testamento. ¿Qué va a decir el 8? Uy, me quedé en el 6, vamos al 8. Ahí está. Y aquí aparece la palabra.
Y la palabra dice salseleja. Salseleja. Esa es la palabra. Vamos a escribir para que mi querida Arianita tenga el dato exacto. Está salseleja. Salseleja. ¿Y eso qué significa? Tenerlo de gran importancia, estimarlo. Oiga, lindo. O sea, que sea de gran importancia. Gran importancia. Debe ser algo muy importante para usted. ¿Qué cosa? La sabiduría y la inteligencia. O sea que debe ser lo primero que usted debe buscar en todo tiempo. La sabiduría en Dios y la inteligencia en Dios. Antes que cualquier otra cosa, busque eso. La sabiduría en Dios y la inteligencia en Dios. Claro, la traducción aquí solamente nos dice engrandécela y ella te engrandecerá. Si usted entiende, dice dale el primer lugar, hazle que sea de gran importancia y ahí mire que no está utilizando la misma palabra, son diferentes las palabras. Aquí es salseleja y acá la palabra, en cambio, aquí le escribimos es tronmeja. Esa es la palabra, tronmeja. Y tronmeja, como tal, es un imperfecto. Dice, te estará siempre ayudando a sobresalir. Oiga, Lin. Ayudando siempre a sobresalir. Esa es la idea. A enaltecer en el sentido de que uno empieza a comprender cosas espirituales de mayor envergadura, más altos. Como se diría, mejores conexiones con lo divino. Entonces, darle la importancia que se merece la sabiduría y la inteligencia que Dios nos da en esa relación al vivir la palabra, al encarnar los mandamientos, nos ayuda para sobresalir, para salir adelante, para ser cada vez más exitosos, pero en el ámbito espiritual. Y ese éxito en el ámbito espiritual nos hace ser exitosos en el ámbito físico y en el ámbito emocional. Porque el éxito no se mide en lo que usted tiene, sino en lo que usted es. ¿Y qué es usted? Una persona llena de sabiduría e inteligencia de la palabra de Dios y sus mandamientos. Oiga, lindo. O solamente es una persona exitosa en el conocimiento de la materia. Que le da dinero, sí, pero no es restaurado ni su propia vida. Su hogar hecho pedazos. Sus hijos, solo Dios sabe qué sucede con ellos. Etcétera, etcétera, etcétera. Y sus hijos esperando que usted muera para que deje la herencia. Para colmo de los males. Así actúa la gente malvada. Lastimosamente, por eso, adquiera sabiduría de Dios e inteligencia de Dios. ¿Cómo? A través de su palabra y sus mandamientos. Y luego, ¿qué dice? Ella te honrará. Oiga, interesante. O sea que la palabra, la sabiduría y la inteligencia también va a producir honra. Y la palabrita honra, aquí tenemos, lo vamos a escribir para que usted lo tenga. Aquí está, es, en este caso, te, caf, deja. Teca deja, tecaf deja, así sería. Tecaf deja, o tecabedeja, ya. Ahí sería, ahí estamos bien. Tecabedeja.
La palabrita de cabedeja es honra, honrar. Pero ¿qué teníamos en la anterior? A ver, ¿qué pasó aquí? Ah, no me deja ver. Esta de aquí, si no me equivoco, no me deja ver ahorita este plano. Sí, esa misma era. Esta palabrita de aquí. Son raíces similares. Por lo cual, dice, dale el lugar que se merece, la honra, que viene la otra raíz, ki te jabekená, y ella te abrazará. Es decir, te cubrirá completamente de una manera de cuidado integral, que es la idea. Es decir, vas a encontrar un abrazo transformador, como alguien que te da ánimo. Si tú honras a la sabiduría y la inteligencia, vas a sentir ánimo y no andarás deprimido. Oiga, qué lindo entender que si nosotros buscamos la sabiduría de Dios, la inteligencia que está en la palabra de Dios, en el guardar los mandamientos, usted no debería vivir deprimido. No debería. Porque sabe el poder de Dios. Porque conoce las maravillas de Dios. Y sabe que Él viene y le da un abrazo y dice, hey, estás pasando por momentos duros, pero yo te daré la sabiduría, yo te daré la inteligencia a tal nivel que tú podrás salir victorioso en estos momentos críticos. Oiga, y hablando de momentos críticos, a veces nos vienen unos momentos económicos que da miedo y que toca, uno no sabe si, como dice un pastor y amigo, hasta empeñar el calzoncillo porque ya no tiene qué más vender. Y en medio de eso, familia, yo le digo, Dios provee. Pero usted busque sabiduría de Dios y la inteligencia, y esa provisión viene por la acción que Dios hace a través de usted en el ámbito de la materia. Confianza en Dios, plenitud en Dios. Verso 9, para finalizar esta primera sección del capítulo 4. El verso 9 termina diciendo lo siguiente. En el español nos dice, adorno de gracia dará tu cabeza y corona de hermosura te engrandecerá. Y aquí vamos a ver. Titej o titén significa dará. Es un verbo cal imperfecto, o sea, vendrá o estará constantemente dando. Esa sería la manera de entender. Constantemente dando. ¿Quién? Dios. ¿Quién nos está dando constantemente la sabiduría y la inteligencia? ¿Sí? Pero ¿qué nos dará a nuestra mente, a nuestra cabeza, a nuestra Rosh Hashanah, nuestra cabeza? Viene del término Rosh, que significa cabeza. Nos dará Gen, que es del término Gesed, que significa o traduce un regalo de guía, de instrucción, un regalo de saber cómo hacer las cosas. Oiga, cuando usted adquiere sabiduría, cuando adquiere inteligencia de parte de Dios, su cabeza, su mente, esto de aquí, la tutuma, como dicen en otros pueblos, su cerebro va a entender cómo empezar a direccionar las cosas porque tiene como regalo la guía de Dios. ¿Por qué hemos de deprimirnos si es Dios quien pone en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, la bendición? ¿Por qué hemos de deprimir? ¿Por qué hemos de ofuscarnos si Dios está con nosotros? A veces por nuestra falta de fe,
por nuestro corazón duditativo, de doble ánimo, nos desviamos, dudamos, sentimos temor y desconfiamos. Pero ¿qué nos dice? Que hay una corona, Ateret, corona, Ateret. Y esa corona, Ateret, es de Tiferet, Tiferet, hermosura. Eso significa, aquí le escribo para mi querida Arianita. ¿Quiere saber cómo se escribe hermosura? Tiferet. Ahí está, Tiferet. Y este Tiferet es uno de los 10 sefirás. ¿Sí? Es una de las 10 sefirás. Significa hermosura o también esplendor. Entonces dice, corona de esplendor, de entendimiento profundo, te será por escudo. Oiga, qué lindo. Y dice, magén. Esta es la raíz. Mire. Esta es la raíz. De la palabra. Te mageneja. Magén. Y magén, escudo. El escudo tiene esta forma. ¿Se ha visto el escudo, la estrella de David? No es estrella. Perdón, hoy rompo un poquito la tradición. Pero lo que usted llama estrella de David no es ninguna estrella de David. Es un magén, el escudo protector de Tiferet. O sea, que la sabiduría y la inteligencia de Dios nos protege como el escudo, ese escudo que decimos de David, que es la estrella de David, porque es Tiferet, el que nos cubre del esplendor, nos cubre lo que usted y yo conocemos de la gloria de Dios. Nos cubre. O sea que vivir en la inteligencia, en la sabiduría, que es adquirido en el estudio de la palabra y la vivencia, la encarnación de los mandamientos en nuestra vida, nos hace vivir seguros, protegidos y cuidados, y reflejamos el esplendor de Dios hacia los de afuera. Oiga, hermoso esta primera sección del capítulo 4 de Proverbios. ¿Tiene algo que ver la palabra Rosh con Rosh Hashanah? Aquí no, pero Rosh significa cabeza, siempre inicio de algo importante. O también nuestra mente, ¿no? Es para iniciar algo importante o nuestra mente. Toda festividad, la fiesta de las lunas es Rosh Kevesh, que es la fiesta de cada mes, el inicio de la luna nueva. Eso también es cabeza de luna que se llama, o inicio de la luna o luna nueva. Y ahí empiezan las festividades en pleno 15, que es el centro, 14-15, que va a ser el momento de la luna en su plenitud, que eso significa madurez. Bueno, hay mucho por explicar en ese ámbito astrológico de la Biblia, que en algún momento lo tendremos. Oiga, lindo. ¿Comprendimos esta primera sección? Vimos lo importante de poder adquirir sabiduría e inteligencia de Dios. Viva eso y nunca se va a deprimir. Y si se deprime, va a salir rápidamente de la depresión. Porque el esplendor de Dios se manifestará en usted por su sabiduría y la inteligencia que Él le ha dado a través del estudio de la palabra y el encarnar, vivir, mostrar la palabra de Dios y sus mandamientos. Hermoso, hermoso. Esposita mía, amada mía, corazón mío, por favor guíenos en oración para finalizar
este tiempo de estudio. Pastor, Dígame, mi querido Estefano o Alejandro, perdón. pastor, podemos orar. Claro, primero ustedes y luego mi esposita, vamos. Amén. Gracias, Señor, por este día, no, por esta noche, Señor. Cuida, Señor, a todos, Señor. Cuida el pastor Isaías. Cuida su esposita que tiene un bebé, que no está saludable, Señor. Y que ese bebé sea lindo, que sea una bendición nueva para ellos. Cuida, Señor, a mi mamá, cuida a mí, que me esté lleno bien mi garganta, mi salud, Señor. Cuida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Padre Celestial, gracias por esta noche. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos enseñas cada día y te adoramos por esto. Padre, porque al conocerte simplemente te amamos más y más, Padre. Que esta noche podamos hacer vida lo que pudimos hoy captar, aprender y ser ejemplo para los demás, para la gente que nos rodea, para incluso nuestro hogar, que es el primer lugar donde siempre debemos de dar testimonio. Gracias por esta noche. Te queremos adorar y honrar. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermosa familia.